Agradecemos que continúen con nosotros en esta jornada de protección de datos y privacidad organizada por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Para continuar tenemos la segunda y última charla de la noche, con el tema El rol del oficial de protección de datos, a cargo del licenciado Isaac Rodríguez, a quien invitamos al frente. Isaac Rodríguez es máster en Gerencia de Proyectos, con énfasis en proyectos de tecnologías de la información, Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en Sistemas de Información, con énfasis en Gestión de Proyectos Informáticos, Universidad Latina, bachiller en Ingeniería Informática de la ULACIT, Professional Project Manager, implementador ISO 22301-2012, BSI, implementador ISO IEC 27001-2013, certificado CIS-M-ISACA, certificado Business Continuity Professional, CSX, Fundamentals Cybersecurity, COVID-5, miembro de la Comisión de Ciberseguridad CEPIC. Tiene más de 10 años de experiencia como consultor. Los proyectos en los que ha participado y liderado corresponden a las industrias financieras, energía, gobierno, servicios, seguros y protección en Costa Rica, México, Honduras, El Salvador. Ha impartido cursos y charlas en temas de seguridad informática y continuidad del negocio. Le damos la cordial bienvenida a don Isaac. Muy buenas noches, un gusto su presencia acá en esta serie de charlas que está realizando el colegio por medio de la comisión. Miembro de la comisión, como parte de la comisión, sí les agradecemos que nos acompañen porque es muy importante ir creciendo en estos temas año con año. Hemos ido tratando de cambiar cada uno de los temas que vamos conociendo en las realidades, que van cambiando, van evolucionando, y el tema de protección de datos es algo que sigue en constante movimiento, y como las tecnologías van evolucionando, pues el tema de la protección también. Como decía la introducción, bueno, mi nombre es Isaac Rodríguez, yo trabajo para la empresa PwC Costa Rica en la parte de ciberseguridad, y les traje un tema relacionado con el oficial de privacidad o de protección de datos, para ver un poco cómo a nivel mundial se está trabajando el tema del rol, y también traía una parte un poco distinta en ver cómo veríamos ese rol dentro de nuestra realidad. Me imagino, bueno, todos somos informáticos o trabajamos en áreas de tecnologías, si no, mucho mejor, porque también es un preámbulo que abarca mucho más de las áreas tecnológicas. Y es importante tener claro que el rol o la responsabilidad va a empezar a distribuirse de una manera más integral en una organización. Primero, bueno, escuchando un poco anteriormente al compañero, les traía una primera, digamos, historieta famosa de Dilbert. Tienen demasiados temas que abordar, a mí me gusta mucho verlas, donde tenemos filtraciones de datos, tiene un problema, pero hace muchos años atrás, cuando no teníamos regulaciones, cuando había mucha libertad en el manejo de la información personal, pues simplemente tenemos un problema, que mal, que fallo, y lo dejamos ahí, ¿verdad? Ya hemos hecho siempre lo mismo, como dice la historieta, ¿verdad? Y mi estrategia es que la gente se canse de quejarse. Mi estrategia es que él siga quejándose, pero yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces teníamos una historia donde tal vez nos afectaba el uso de nuestra información por una empresa, tenía algún efecto negativo sobre nosotros, hacíamos las quejas correspondientes y no pasaba nada. Entonces, en estas situaciones o en estas realidades que tenemos hace algunos años, me acuerdo y me encontré lo que llamaban ahora el consentimiento, un texto de un consentimiento. Esto fue un papelito que me encontré en un restaurante de comidas rápidas, que no voy a decir el nombre, si alguien lo asume, donde me encanta el texto, que dice: autorizo expresamente a nombre de una empresa y a nombre de otra empresa que recopilen, procesen, transfieran y compartan. ¿Algo más? ¿Verdad? Mi información personal, sean datos personales de acceso irrestricto o de acceso restringido. Doy mi consentimiento de que dichas empresas puedan adicionar, modificar y actualizar cualquier información personal crediticia proporcionada por mi persona en sus bases de datos, así como las prohibiciones de la ley
bueno, obviamente esto lo que buscan es que usted diga sí está bien para protegerse contra una multa o una infracción, ¿verdad? Entonces, cuando me encuentro esto en el año 2016, en un restaurante de comida rápida, me doy cuenta, o por medio de ese texto me doy cuenta, de que nuestra información puede ser utilizada con este papelito por un montón de empresas, inclusive hasta tarjetas, créditos, que no tienen que ver nada con el negocio de comida. Y este consentimiento lo expresa de esa forma. Entonces, cuando vemos un tema de responsabilidad, como hablábamos en la charla anterior, tenemos el tema del titular de los datos. Tenemos el responsable. Pero cuando tenemos acontecimientos donde ya históricamente a nivel mundial se asignan responsabilidades fuertes sobre las organizaciones en los temas de protección de datos, entran regulaciones donde ya nos piden consentimientos informados. ¿Cuántos consentimientos han firmado ustedes? Muchos, pocos, algunos ninguno. Cuando entró la ley de la GDPR, me empezaron a llegar correos de las notificaciones. Yo no sabía que los datos de tal aplicación que yo tenía, que yo usaba, se guardaban en servidores en lugares en Europa. Entonces ellos están obligados a informarte que tus datos están en Europa. ¿Y qué voy a hacer yo? Aquí. ¿Verdad? No mucho. Porque esa responsabilidad o ese rol se aplica por regulación europea y ahorita lo vamos a detallar un poquito. Pero en nuestra realidad tal vez no es muy funcional. Encontrándome ese ejemplo, hay un gran acontecimiento que a todos nos afectó de manera indirecta, principalmente a los países desarrollados de manera directa, excluyendo la parte oriental, porque China y Japón tienen todas sus propias regulaciones, el tema de la GDPR, donde obliga a las entidades a definir un responsable, una persona, obliga a las empresas a que exista un oficial de protección de datos, ¿verdad? O un Chief Privacy Officer. Ahí hay un poquito la diferencia, pero ahorita lo vamos a comentar entre ambos conceptos. Entonces, tenemos que la ley obliga a la implementación de una figura responsable dentro de una empresa para los temas de privacidad y protección de datos. ¿Cuándo? El procesamiento de datos lo dé una entidad pública. Imaginémonos si esta regulación la tuviéramos en nuestras realidades. No solo costarricenses, sino también centroamericanas. ¿Qué pasaría si yo ya tengo que decir, necesito que todas las empresas gubernamentales tengan una persona responsable de la protección de la información de las personas, de los ciudadanos? Piensen en municipalidades, piensen en entidades grandes como el Poder Judicial, como la Caja Costarricense. Es muy complicado hacerlo en nuestra realidad. Pero en la Unión Europea lo obligan y lo hacen. Tenemos cuando las actividades principales del responsable consisten en tratamiento que requieran de observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Y aquí es donde obliga a las empresas a que tengan ese rol cuando yo tengo información almacenada, digamos, en ese país o procesada en ese país, pero que no necesariamente es mía, es consumida por un montón de gente o por otras entidades o por otros países, otros usuarios, etc. Cuando hablamos de gran escala, la regulación dice o define, digamos, el concepto de gran escala cuando esa información tiene un interés fuera de las fronteras del país donde se encuentra. Entonces, por eso a nosotros nos llegan esas notificaciones, nunca se me olvidan, la de Spotify, había una de una aplicación que utilizo para el control de la agenda, cosas que yo no pensaba o me imaginaba que estuvieran almacenados en Europa, pero este tema los obliga. Entonces, yo soy una organización que proceso datos, pero que otros es quien me la consultan y yo se las brindo, ¿verdad? Entonces ahí también los obligo. Y obviamente cuando tengamos procesamiento de datos que tiene que ver con temas de condenas, juicios y temas penales. La traducción en real habla sobre, digamos, temas relacionados con militares y todo esto. Entonces también cuando tengamos temas judiciales de por medio de las personas o temas que se pueden catalogar hasta de terrorismo, también tienen que contar con una figura en la organización. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo Estados Unidos tiene implementado algo parecido. Porque esto es Europa. En GDPR se aplica principalmente a Europa. En Estados Unidos tenemos otro tipo de regulaciones y frameworks que ayudan o que se basan en las empresas gubernamentales y privadas
para la protección de los datos. Cuando vemos esta estructura y ya vemos que la ley los obliga a desarrollar un perfil, me encuentro con la primera conclusión. Pues entonces las empresas multinacionales con gran cantidad de empleados, con gran cantidad de información, tienen que contar con el Chief Privacy Officer. Tiene que tener un rol. Entonces, cuando tenemos una necesidad, no solo en las empresas gubernamentales, sino en las privadas, pues obviamente es preferible que sea una persona que conozca de leyes, de regulaciones. Ya no está, o al menos no se concluye que tiene que ser un informático. Por ahí vamos a empezar, ¿verdad? No necesariamente es una persona que conozca de tecnologías como profesión, sino que sea una persona que conozca de leyes y regulaciones y obviamente tiene que apoyarse en sus áreas de tecnología para implementar todos los controles que anteriormente se explicaron, los administrativos, los tecnológicos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese par de conclusiones, nos damos cuenta que hay una transformación organizacional por el tema de protección de datos. Y esa transformación, por regulación internacional, me lleva a buscar perfiles específicos, con conocimientos específicos. Otra de las conclusiones que tiene también el acontecimiento de la GDPR es que, en relación al rol del oficial de privacidad de datos o protección de datos, es que requiere recursos. Tampoco voy a poner una persona. Imagínense en una empresa como British Airways, que fue una de las empresas que tuvo una multa bien importante en temas de privacidad y protección de datos, que ponga una persona a esto. Necesita recursos, necesita un equipo, necesita tecnología. Porque esto no se puede llevar en Excel. Y sí, porque todo lo hacemos en Excel. Yo he trabajado haciendo planes de contingencia, plan de gestión de incidentes, y ahí tengo que hacerlos en Excel y en Word, todavía, en algunos casos. Pero ya en estas magnitudes, automaticemos eso, no se puede, es demasiado. Y tengo la versión 1, la 2, la 3, la 4, y solo yo la tengo. Y son una serie de problemáticas que generan por eso. Entonces, esos recursos tienen que permitirle a esta persona responsable de la protección de los datos poder ejercer o aplicar la ley. No lo está haciendo porque la organización dice, no, es que los datos son muy importantes para mí. En el caso europeo me lo están diciendo porque por ley tienes que cumplir. Entonces, otra de las conclusiones que tenemos es que hay una independencia. Entonces ya tenemos una figura que tiene una, digamos, autoridad para aplicar la regulación o la reglamentación, pero resulta que no puedo ser juez y parte. Entonces me empiezan a confundir. Y entonces, como yo soy el de protección de datos, esto hay que hacerlo así. Y entonces, como es una regulación de muchos millones de dólares que me pueden multar, yo necesito poder aplicarla en la organización y entonces me dan recursos, me dan apoyo y entonces otras áreas dicen, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Y empiezan las tensiones entre áreas, inclusive con auditorías, inclusive con control interno, cumplimiento. Entonces puede generar un nivel de tensión en las organizaciones el desarrollar o implementar esta estructura en una empresa o una organización gubernamental. Entonces es una de las conclusiones que que les resumo y les comparto como parte del acontecimiento de la implementación de la GDPR en relación al perfil del oficial de protección de datos. Hablemos un poco de las responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades, son múltiples y quiero que las vayamos viendo una a una, de manera que podamos identificar qué similitud de esas responsabilidades es lo que podemos conocer que se hace en nuestra organización. ¿Ok? Por ejemplo, la primera, funge como consultor y experto en materia de protección de datos. En sus organizaciones, en sus realidades, en las empresas, ¿tienen una persona que conozca sobre la protección de los datos que se administran en la misma? Es una buena pregunta. ¿Conoce las regulaciones? ¿Sabe cómo proteger la información? ¿Conoce los impactos? ¿Quién conoce los impactos de que la información se filtre? Todo el mundo las conoce, pero todavía nadie las responsabiliza. ¿Qué pasa si en su empresa se le roban los datos? Tal vez no estamos hablando de temas comerciales, hablemos de temas de imagen, reputacionales. Porque aquí no tenemos regulación que nos aplique tal sanción. Pero imaginemos en la imagen que puede generar el hecho de que se publique
que en mi organización se dio una fuga de información y eso pierde la confianza en los usuarios o en los clientes. Entonces, este consultorio experto es la principal función o responsabilidad que tiene el oficial. El otro es que debe contar con calificaciones necesarias. En la reglamentación de la Unión Europea, obviamente, se pide que tenga que contar con certificaciones de valor relacionadas a la ley. En Estados Unidos también. Entonces, en Estados Unidos, en el caso del framework de NIST, tenemos certificaciones de NIST, que son gratuitas y son dadas por el Estado. En ese sentido, lo que se pide es que las personas conozcan muy bien la regulación y sepan cómo aplicarla en sus organizaciones, para que pueda desempeñar su función de manera adecuada. No es que se está inventando las cosas, es que ya tiene una certificación de un ente nacional que le permite aplicar la regulación y decir, ok, yo soy el responsable en los temas de protección, pero entonces tengo que estar certificado en que conozco la regulación y soy una persona calificada. Otra de las responsabilidades es el entrenamiento y la cultura. Si empezamos a ver el tema de entrenamiento y cultura y lo mezclamos con nuestra realidad, ¿en dónde hay que incluir entrenamiento y cultura? En todo. En TI, con seguridad de la información, con continuidad de negocio, con la parte de procesos, con auditoría. ¿Dónde tenemos que incluir entrenamiento y cultura? En todos los ámbitos. Entonces, ahí el tema de entrenamiento y cultura nos lleva a tener una visión más integral. Somos uno más que se va a agregar en una fila de necesidades. Si tuviéramos una realidad donde hay que incluir este perfil en nuestras empresas, pues vamos a tener que entrar en la dinámica organizacional donde tengo unas prioridades. Y esas prioridades va a decir, bueno, para mí, ¿qué es más importante? ¿El tema de cultura en esto o el tema de cultura en lo otro? Estamos de acuerdo, hay temas de moda, y hay temas necesarios, y hay temas de ley. Ahí la organización tomará la decisión, pero él es el responsable de que la protección de datos genere una cultura y una gestión de cambio, que eso es algo que se está implementando mucho en las organizaciones hoy en día, en cualquier tipo de proyecto, la gestión del cambio. Para que cuando vengan las modificaciones, para que cuando vengan los cambios en la forma de trabajar, no haya un rechazo de manera inmediata, de una forma inmediata, perdón, y que me pueda generar alto impacto en la organización y mayores costos. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de entrenamiento y cultura, pues entonces tenemos que entrar en la fila de las necesidades organizacionales. En el caso de la otra responsabilidad es que tiene que responder a consultas y tiene que tener su canal de comunicación, como lo hace la Contraloría de Servicios, como lo hace todos los canales que podamos tener, ya sea digital o hasta en un papelito. Porque ya vimos que también esos papelitos tienen mucho valor. Entonces, cuando definimos un framework, y ahorita vamos a hablar un poquito de la estructura del framework, tenemos que definir un canal donde podamos atender las necesidades de los usuarios o de los clientes, porque también puede ser un cliente, como también puede ser un empleado. Como la consulta que hicieron ahora en relación a, ok, yo soy un empleado, mi información la tiene tal y la tiene tal. Entonces, también tengo que tener un mecanismo para atender consultas y quejas. Y obviamente define plazos para atención. Y si no, tienen que escalarse. En este caso, en la Unión Europea hay un canal. Casi siempre es un correo electrónico. Ejemplos reales. En las organizaciones multinacionales, bueno, nosotros que tenemos una representación local, nosotros somos locales también y somos parte de una red, también contamos con mecanismos de consulta. Mira, me pasó esta situación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo emito un correo de estos, pues no me va a llegar un correo de respuesta, pero también me va a llegar alguien a preguntar. Ahora, ¿qué pasó? Contame, para saber si esto fue un problema tecnológico, o fue un problema de un control, o fue una fuga de información real. Entonces sí hay un componente de atención ahí, como las responsabilidades de la protección de datos. Y obviamente en caso de que tengamos algún incidente grave de filtración de información, él tiene que ser parte del equipo de respuesta a incidentes. Si en sus empresas tenemos la estructura de respuesta a incidentes, acuérdense del que tiene que ver con los datos, principalmente en nuestro país con el tema de la Ley de Protección de Datos. O la parte legal también asesora mucho en ese sentido, ¿verdad? Entonces es importante que sea parte de ese equipo de respuesta y tiene que dar asesoramiento. Y decir, bueno, en este caso tengamos cuidado con la información de los clientes o la información de nuestros empleados, porque podemos caer en un problema
que nos puede generar un impacto mayor a nivel de imagen o inclusive hasta una denuncia. Tal vez se escalará o no se escalará, pero ya se puede presentar una denuncia al respecto. Sí, solo llevo 5 y vean qué montón de cosas. Desarrollar y actualizar, mantener políticas y estándares para privacidad y protección. También lo hago para seguridad de la información, para calidad, para medio ambiente. El mismo esquema. Nadie va a hacer caso a algo que no está debidamente documentado y formalizado en una organización. ¿Okay? Entonces también esto es importante tener claro en su responsabilidad. Otro de los temas es que se incluya en los nuevos proyectos o iniciativas de la empresa. Porque resulta que el tema de protección de datos es muy similar a lo que pasaba en seguridad. Nos damos cuenta de que hacemos proyectos y hasta el final llegó el tipo de seguridad y dijo, esto no puede ser así porque me va a generar un problema de seguridad y esto es fatal. Y el proyecto ya está hecho. Llegaste al final. Entonces, cuando llegamos a niveles de proyectos de gran magnitud para la organización y no contemplamos el uso y la protección de la información, pues ahí es donde estamos entrando en una falencia en el sentido de cómo cuidamos los datos. Se los cuento en experiencias. Yo siempre llego a clientes y pregunto, ¿qué información tienen en los sistemas? ¿Cómo protegen esa información? ¿La encriptan? No. ¿Por qué? Porque no sabía que había que encriptarlo. Porque nunca hubo un requerimiento de privacidad, protección. Nunca hubo una necesidad de seguridad. Nunca me dijeron que eso era necesario. Y eso no lo ve ni el desarrollador, ni el que implementa el sistema, ni el usuario final. Eso lo tiene que ver una persona responsable de protección que actualmente en nuestras realidades no existe. En algunos lados sí, pero a nivel gubernamental y de Estado costarricense yo no conozco, digamos, a un área que diga, aquí está la persona responsable de la protección de los datos de esta empresa, ¿verdad? Formalmente. Pero eso es lo que se va a llegar a hacer. Y eso viene, de que viene, viene. No sé cuánto va a durar, pero va a venir. Otras responsabilidades tienen que ver con el análisis de riesgos, cómo el tema tiene que incluirse dentro de la estructura de riesgos. Y todavía tenemos esquemas de riesgos aislados. Entonces, por eso es importante mantener o trabajar en un esquema de gestión de riesgos o un esquema integral de gestión de riesgos, donde cada una de estas cosas que vayan entrando a mi organización entren en la estructura de riesgos y yo ya pueda tener toda la metodología lista y no construirla de cero, porque eso es lo que sucede. Construye una metodología para una cosa, construye otra metodología para otra cosa y otra metodología para otra cosa, de acuerdo a las diferentes necesidades. Tengo 7 metodologías y tengo 15 personas trabajando en riesgos. Y eso empieza a crecer por temas de cumplimiento, por temas de control interno, por necesidades de las empresas extranjeras también, certificaciones, las empresas que son certificadas. Y entonces todo eso entra en la complejidad. Entonces también es una responsabilidad del encargado de la protección de datos tener una visión del riesgo en el caso de la información que maneja, o de la fuga de información, o de la sustracción, o la eliminación de la información, o la modificación de la misma. Debe acompañar el proceso de clasificación. ¿Quiénes han vivido el proceso de clasificación de información? Por acá. Ninguno. 1, 2, 3, por ahí. ¿Qué tan doloroso ha sido? Puede ser que sí, puede ser que no, no sé, ¿verdad? A veces los procesos de clasificación no contemplan mucho el tema de protección. Nada más me dice, sí, esto es público, esto es privado, esto es, ¿verdad? ¿Y esto quién lo define? Yo. Pero en regulaciones internacionales más bien te dicen, no, tú tienes que decir que la información identificable de una persona de una vez es restringida y entonces ahí te van a cambiar todos los controles que vienen en adelante. Pero ese proceso de acompañar el proceso de clasificación de información nos permite saber qué es realmente el valor de la información que tenemos y qué controles tenemos que aplicar. Por ejemplo, yo tengo experiencia en implementar sistemas de gestión en los diferentes controles que define la ISO 27, empezando por un lado, por un tipo de controles y empezando por otros. Mi conclusión es que primero clasifique la información. Ese es el primer control que se tiene que hacer. Obviamente a los temas de política, de seguridad y todo esto. Pero también es importante saber qué es lo más importante que yo voy a proteger. Y de ahí en adelante empiezo a bajar los niveles en redes, en bases de datos, y en qué controles voy a hacer para la información. Porque si yo sé que ese dato es importante y tengo que protegerlo, ¿por dónde viaja ese dato? ¿Dónde está? Y cuando yo vea la trazabilidad de esa información en los diferentes sistemas, inclusive información que se maneja manualmente, ahí tengo que generar niveles de protección.
Y eso me va a variar mucho mi diseño del sistema de gestión y la implementación también, y la adquisición de herramientas. Entonces, una recomendación es que en temas de sistemas de gestión empiecen a clasificar y después de ahí hagan lo demás. Porque eso me va a permitir empezar a definir el tema de privacidad basado en unos estándares que están alineados a 27. Por ejemplo, en Estados Unidos, la semana anterior se publicó el framework de NIST para privacidad, por si lo quieren buscar. Es el documento que define todos los controles que tengo que implementar para la privacidad de la información alineado al esquema de NIST, de identificar, detectar, responder, recuperar. No es tan aplicable a nuestra realidad, estamos claros, pero es una muy buena práctica. Y entonces ese documento hace el match de lo que tengo que ver con protección de datos contra el enfoque de NIST. Y entonces, cuando yo agarro eso y lo pego contra la 27, check. Ya tengo controles implementados de un sistema de gestión, porque ya hay mapeos entre NIST y 27001. Esto es importante, una responsabilidad. Él aporta en la seguridad también. El último, no sé si es el último, creo que sí, desde el punto de vista de protección. El otro tema es verificar el cumplimiento con terceros. Por eso hablamos de que este rol a nivel de la GDPR se recomienda que conozca de leyes. Porque el tema del cloud, Internet de las cosas, tercerización de servicios, el outsourcing, ¿verdad? Viene a requerir un fortalecimiento en los contratos para saber si esa protección se cumple en lo que ya tengo firmado o lo que estoy por firmar con un contrato con otra empresa. Entonces es muy importante que la responsabilidad de esta persona esté alineada a la protección con los proveedores o terceros que tienen acceso a la información o la procesan. Desarrollar un programa de privacidad. Se habla de un programa de privacidad. Hablamos de programas de seguridad, hablamos de planes de contingencia, hablamos de planes de calidad. De ahí seguimos la buena práctica que se aplica para los temas de sistemas de gestión. Y es importante que esta persona diga, bueno, yo soy el encargado del programa, estas son las cosas que yo reviso, estos son mis métricas, indicadores, y aquí es donde yo le voy a informar a la administración si estoy bien o no estoy bien, o en qué estoy fallando. Estas son solo 11 responsabilidades relacionadas a la protección de datos. ¿Esto lo hace una persona? Jamás. Necesita recursos. Ahora vamos a ver unas responsabilidades relacionadas a la auditoría. Porque también la regulación le dice a la persona encargada de la protección de datos que tiene que aconsejar a la empresa sobre el impacto que va a tener no cuidar la información por medio de herramientas y técnicas. Inclusive, esta persona puede realizar pruebas de penetración tecnológicas, en este caso, para ver si de verdad los controles están siendo vigentes. Entonces me están diciendo, ¿pero por qué si eso es auditoría? No, es que yo tengo que estar seguro que mi framework o mi marco de referencia que estoy utilizando de protección de datos funciona. Yo también puedo probarlo. No solo TI, no solo auditoría, yo también puedo probarlo. También debe decidir cuáles son las áreas que están sujetas a auditoría. Puede apoyarse y decir, bueno, para esta organización, de acuerdo a mi mapa de riesgo, la información que tiene más riesgo de fuga o de modificación está en estas áreas. Y entonces se enfocan las auditorías hacia ahí, en temas de la protección de datos. Entonces cuando vemos, tiene que tener una responsabilidad muy alta en la organización. Si no, no puede aplicar este tipo de cosas. Pero también tiene que estar en constante monitoreo. Tiene que estar revisando que las actividades se estén realizando. Tiene que seguir viendo si los temas de cultura se están realizando, si hay efectos positivos, si hay efectos negativos. Tiene que informar a la alta gerencia o a los altos rangos, o la famosa C-suite, ¿verdad?, sobre los resultados de la aplicación de sus controles y de su estructura para el cumplimiento de la regulación. En el caso de la GDPR es sobre la aplicación de la ley y cómo están cumpliendo. Pero en el caso de nuestras realidades es cómo estamos protegiendo la información, cómo estamos cuidando el valor de la misma y cómo vamos a garantizar de que no tenga una afectación o un impacto mayor. Debe trabajar en conjunto con autoridades nacionales y entonces están los diferentes organismos nacionales, todo lo que está haciendo el MISI, todo lo que hace también otras entidades privadas que trabajan en el tema de atención de incidentes. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es un sitio que se encarga de
enviar publicaciones sobre vulnerabilidades técnicas y de privacidad de información. No importa la marca, el equipo o lo que tenga un problema de privacidad, se le debe informar a la entidad estatal. Y ellos se encargan de emitir boletines para que la gente se informe de vulnerabilidades relacionadas a la fuga de información. Entonces es una base de datos de conocimiento, de centralización de incidentes y obviamente tiene que alimentarse de las empresas que desarrollan esos productos, de las empresas que los utilizan, de las empresas que tienen incidentes reales y los publican. Tal como funciona para los temas de vulnerabilidades técnicas, también para los temas de privacidad. Entonces, informar a las autoridades o acompañarse a las autoridades es algo que se le pide como responsabilidad a este perfil. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Lo que trato es que podamos ver una visión que viene internacional, global, con la GDPR principalmente, que fue la que primeramente incluyó esto, y cómo nosotros nos afectaría en un momento. Cuando hablamos de estructura, empezamos a tener dudas. Y yo me preguntaba, cuando hacía la presentación, decía, ¿y esto dónde lo ubico? ¿Cómo hago para que no se mezcle con cumplimiento, con el tema de riesgos, con el tema legal? ¿Verdad? ¿Cómo entrar en el tema de protección si lo debo asignar dentro de una de estas estructuras o paralela a estas estructuras o estas áreas? ¿Verdad? Es complicado. Es complicado decir cómo yo aplico esas responsabilidades que vi anteriormente y no entrar en conflicto con alguna de estas. Por eso hablaba de que generaba algún tipo de tensión. Como diciendo, ahora vamos a tener un policía más. Esto desde el punto de vista no tecnológico, pero si entramos en el punto de vista tecnológico, imaginémonos en una estructura cuando hablamos de seguridad. Tenemos arquitectura de seguridad, tenemos el gobierno de la seguridad, tenemos la parte de amenazas, incidentes, tenemos seguridad en las operaciones, tenemos ingenieros que trabajan en temas de seguridad, tenemos estructuras de riesgos de seguridad, tenemos la seguridad de las redes, tenemos el perfil del CISO o el Chief Information Security Officer. Y ahora sí, ¿y dónde calza el perfil? Como dentro de estructuras tecnológicas, inclusive el CISO se tiene que salir ya de los temas tecnológicos. ¿Cómo yo empato el cumplimiento de este perfil con estas realidades, con estas estructuras? Todos aquí somos, bueno, la mayoría somos del área tecnológica. ¿Y cuántas veces nos han dicho, como decía el compañero anteriormente, ustedes son los responsables de proteger la información? Ustedes son los responsables de, ustedes, si se jalan una torta, decimos nosotros popularmente, son los que tienen que entrar en acción, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo definimos? Bueno, dentro de la estructura organizacional, ¿qué valor tiene la protección de datos? Porque si el valor no es muy alto, lo voy a poner en donde no pueda aplicar muchos controles, pero yo necesito que esté en una ubicación lo sumamente necesaria para poder aplicar esas responsabilidades que vimos anteriormente. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo sucede con el CISO. Hace 2, 3 años hablábamos del CISO, que dónde se ubicaba, que es uno de los temas de discusión, ¿verdad? Dentro de TI, fuera de TI. Eso va fuera de TI. Este es el ejemplo de la Oficina de Privacidad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sí, Department of Homeland Security. Vean la estructura. Es más, ahí no hay lo que llaman ellos un headcount, no hay una cantidad de personas. No sabemos, puede ser que en una cajita de estas yo tengo a 3 personas, a 4 personas. Tengo gente que tiene que ver con políticas, tengo gente que tiene que ver con el compartir información, la salvaguarda, el cumplimiento con la privacidad. Aquí nos vamos por el tema legal. Tengo temas de operativos, litigios, los temas de políticas de entrenamiento, la parte operativa. Eso es toda una estructura madura en una entidad gubernamental dedicada exclusivamente a los temas de privacidad. Entonces, si vemos la regulación europea que exige la existencia del rol, ¿verdad? Con todas estas responsabilidades. Vemos la cuestión que define Estados Unidos, por ejemplo, que no la tiene a nivel nacional, la tiene como por estados, ¿verdad? El acto de California es uno de ellos, ¿verdad?
el Privacy, no me acuerdo el nombre ahorita, pero en California sí se generó una regulación para la protección de datos, solamente para las empresas que están en California, principalmente por Silicon Valley y todas sus zonas aledañas. Y cómo esto permea en la parte gubernamental. Todavía no hay una ley nacional a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, sobre temas de protección, pero ya saben que les va a tocar cumplir con muchas cosas. Entonces estas estructuras vienen a responder a esa necesidad de tener personas responsables que atiendan los incidentes de fuga de información y tenga todas las responsabilidades que vimos anteriormente, que se salen mucho, digamos, de las cosas que normalmente puede pensar que uno haga una persona. No, esto lleva más, tiene gente, lleva tecnología, tengo que ir a llevarme bien con auditoría, tengo que llevarme bien con la gente de cumplimiento, tengo que llevarme bien con la gente de tecnología, tengo que ver cómo le explico esto a la gente de negocios o de servicios o de procesos, que me entiendan que esto es importante. Entonces, cuando veo estas estructuras maduras, digamos que trato de tener una visión, y yo vi 3 opciones. Traté de traerlo a una realidad, o lo incluyo, si soy de tecnología, voy a estar dentro de toda la estructura actual, que normalmente no va a ser funcional. Si yo me traigo eso a la realidad, yo lo visualizo de esa manera, inclusive no lo veo como una cajita, por eso las puse grises, no lo veo como una cajita gris. Puede ser que esté dentro de alguna de esas y ni siquiera se vea en la estructura, pero si lo pongo en TI, no voy a lograr los objetivos del oficial. Si lo veo desde el punto de vista del CISO, si yo ya tengo una figura del CISO, tal vez podría complementar los esfuerzos del CISO con los del oficial de protección de datos. Ese sí, tal vez pueda ser funcional. Porque el CISO ya históricamente tiene recursos y simplemente sería cuestión de agregarle tal vez personal adicional en temas de privacidad y protección y aprovechar todos los temas de cultura, aprovechar todos los temas de guías, políticas, procedimientos, porque al final se empatan. Y la otra estructura es cuando yo tengo una empresa muy grande, muy importante, que necesita de un perfil totalmente fuera de la parte de tecnología y que esté fuera de la parte de protección, porque ahí sí entramos en mucha independencia. Porque entonces va a ser una persona que se va a encargar, o una estructura que se va a encargar de cumplir una regulación y tiene que responderle a la gerencia. Porque resulta que cuando se encuentran filtraciones o se evidencian fallas, el que va a pagar no es el oficial, no es el DTI, es el gerente general de la empresa, es la organización completa, con una multa importante. Entonces, cuando vemos estos tamaños de empresas y estas necesidades, nos damos cuenta que las estructuras van a necesitar ese espacio. Si trajéramos eso a las realidades nuestras, una regulación que nos obligue a responder, si usted no cumple con proteger los datos, a usted es el que le aplica una multa multimillonaria o una infracción, no sé cómo le quieran llamar, una sanción, o inclusive le puedo cerrar el negocio por 3 días, como lo hace Hacienda a veces, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos que en algún momento van a llegar a nuestras realidades, pues van a requerir de una estructura que lo soporte. En ese sentido, con base a la situación local que tenemos y teniendo un poco de lectura de lo que se ha estado dando a nivel internacional, la ley de protección de datos me define el encargado y creo que ya hablaron de eso. Entonces no voy a ahondar mucho en este tema porque nuestra situación local es que se define un encargado dentro de la ley. No se define una estructura, no se le definen roles y responsabilidades. Entonces, este encargado, pues, es la empresa, o la organización, o la entidad gubernamental, que utiliza los datos para fines lucrativos. Y, obviamente, entra dentro de la estructura del proceso que ya se definió para registrar la base de datos, todo el tema de cánones y toda la protección que se debe realizar. Entonces, no voy a ahondar mucho en esta parte porque creo que anteriormente ya lo detallaron bastante. Al final, le corresponde al responsable la difusión, comercialización y distribución de dichos datos según lo determine el consentimiento, que es lo que ya hemos hablado. Entonces, no hay una responsabilidad directa sobre un perfil específico, sino como la entidad en sí. Y por último, tal vez para cerrar esta parte, algunas conclusiones generales.
La transformación de los negocios y la digitalización nos va a llevar a proteger más. Toda la información que tenemos está cambiando, todo es demasiado digital, tratamos de crearnos cuentas, muchas cuentas para múltiples cosas, para todo te piden una cuenta, antes uno hacía cualquier trámite, no, para todo tiene que tener una cuenta, un usuario, contraseña, y eso ya te pide información básica tuya. Entonces todo el proceso de digitalización y transformaciones del negocio va a llevar a mayor protección. Otra de las conclusiones es que vamos a necesitar perfiles más especializados en materia de protección de datos y no necesariamente informáticos. Sí es importante que nosotros conozcamos la aplicabilidad, pero es importante que desde un punto de vista legal tengamos una ayuda o un conocimiento mayor para poder aplicar adecuadamente. Si viniera un juez a decir si usted cumplió o no cumplió con una ley, si usted es informático, usted dice, bueno, es que no es mi materia, pues en este caso aplica, no es la materia en informático, pero si tiene que dejarse ayudar y también el informático ayudar a la persona que esté encargada para poder cumplir con sus objetivos. Vamos a generar confusiones con la estructura, principalmente en los países donde esto no está totalmente aplicado. México sí lo tiene aplicado, creo que hay una ley un poquito más robusta, Perú también está trabajando en una, Argentina tiene algo. Entonces ya hay varios países en Latinoamérica que han estado desarrollando este tipo de temas. La falta de claridad en las responsabilidades afecta al cumplimiento. ¿Quién es el responsable? Ya no sé. Pero en la GDPR sí se define que tiene que haber un rol específico. La globalización digital nos lleva a cumplir regulaciones de otros países. ¿Qué pasa si una empresa que está acá, y creo que sucede, hay empresas que están instaladas en Costa Rica que dan servicios a entidades europeas y también tienen que cumplir con esos reglamentos? Que dan servicios a empresas estadounidenses que también le obligan, bueno, como usted va a ser mi cliente o mi proveedor, usted también tiene que cumplir con NIS, aunque yo sé que usted no tiene nada que ver con NIS, pero usted también tiene que cumplir con el framework de NIS. Entonces nos obligan a cumplir. La protección de datos afecta la reputación de una empresa, ya dejando de lado el tema de sanciones, sino también pensar un poquito más en la reputación que puede generar en nuestra organización una fuga de información sensible. Esto es una noticia, se han confirmado pagos de multas por 205 millones de euros, en este caso fue el British Airways, donde se les robó bastante información, se evidenció la falta de seguridad que tenían sobre la información personal, es la multa más alta que se ha aplicado hasta el momento, con base en la GDPR. Entonces es muy importante tener ese dato. Y obviamente esto va a llevar a un aumento considerable en las inversiones relacionadas a protección de datos. En resumen, ahí hay platilla. ¿Verdad? Ahí les dejo el tip. Obviamente, en otros países es mucho mejor, más robusto el esquema, pero hay inversiones desde ese punto de vista. Hay mucha tecnología de por medio, tiene que haber mucho conocimiento regulatorio y obviamente un perfil que cumpla con lo establecido en las regulaciones y en este caso que cumpla con la protección de los datos. Muchísimas gracias, espero que haya sido de interés esta pequeña conversación y bueno, no sé, ahí me indican cómo proseguir. Ok, le agradecemos a don Isaac con un fuerte aplauso. Por cuestiones de tiempo vamos a permitir solamente 2 preguntas. Me levantan la mano y yo con todo gusto me acerco para que puedan hacerle la consulta a don Isaac. Estamos de no haber una pregunta, nuevamente agradecerle a don Isaac. Muy complacidos con su asistencia el día de hoy. Les invitamos para que nos acompañen mañana jueves 30 de enero en el auditorio de la Universidad Fidelitas, Campus San Pedro, donde tendremos la charla sobre accesos a datos en aplicaciones y tendencias en la Comisión Europea, y el próximo viernes estaremos en el auditorio Catecu de la Academia de Cisco de la UCR en San Pedro. Nada más una cosita, para algunos que han preguntado, las presentaciones se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, los mismos correos en los que ustedes se inscribieron, ahí les vamos a hacer llegar las presentaciones. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEPIC para que se mantengan al tanto de las actividades relacionadas con el colegio. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su asistencia.